En el apacible barrio de Las Flores, donde el tiempo parecía discurrir con una calma casi monótona, vivía don Ramón. Sus mañanas comenzaban siempre igual. Un café humeante en la pequeña terraza de su piso, observando el lento despertar del vecindario. La vida, a sus 70 y tantos, le había enseñado el valor de la discreción, de no inmiscuirse, una máxima que había regido su existencia con una paz inquebrantable. Sin embargo, en el chalet de al lado, una verdad incipiente comenzaba a perturbar su quietud. Allí residía doña Elena, una mujer de 86 años con una sonrisa de otro tiempo, y su hija Carmen, una presencia más errática que constante. Al principio, don Ramón apenas notaba las peculiaridades. Eran pequeños detalles, una ventana que permanecía cerrada incluso en días soleados, el murmullo de voces que a veces se elevaba más allá de lo habitual. Pero los ojos de un hombre que ha visto mucho no se engañan fácilmente. La figura de doña Elena, frágil como un cristal, empezó a aparecer con más frecuencia en el jardín, pero siempre con una mirada velada, como si buscara algo que no estaba allí, o quizás como si huyera de algo que sí lo estaba. Don Ramón, que valoraba profundamente la dignidad de la vejez, sentía un punzón de inquietud. No era nada concreto, solo una atmósfera, un sutil desajuste en el armonioso concierto de su calle. Nunca había sido chismoso, ni lo sería ahora, pero una sensación de malestar crecía en su pecho, una punzada que prometía convertirse en algo más. Empezaba a sentir que la paz de su terraza se veía poco a poco empañada por la sombra que proyectaba la casa vecina. La rutina de don Ramón se transformó sutilmente. Sus paseos matutinos, antes sin rumbo fijo, ahora tenían un propósito implícito: observar sin ser obvio. Veía a doña Elena, siempre pulcra pero con una expresión cada vez más ausente, como una vela a punto de consumirse. La interacción con Carmen, su hija, era lo que más le desazonaba. No eran gritos, no al principio, sino más bien un tono, una impaciencia apenas contenida que trascendía las paredes del jardín. Un día, don Ramón la escuchó a través de la ventana abierta de su cocina, mientras lavaba los platos. Carmen hablaba con una irritabilidad palpable, y las respuestas de doña Elena eran apenas susurros, casi un ruego. «Madre, ¿cuántas veces tengo que decirle que las persianas se bajan así?» O «No vuelva a tocar ese termostato, por favor». No parecían palabras maliciosas en sí mismas, pero la carga emocional que las acompañaba, la frustración punzante en la voz de Carmen, era lo que helaba a don Ramón. Era como una gota de ácido cayendo lentamente sobre una superficie frágil. Lo que más le dolía era ver cómo doña Elena encogía sus hombros, su mirada perdida, aceptando cada reproche sin réplica. El aire de su casa se había vuelto pesado, y don Ramón sentía que una opresión invisible comenzaba a instalarse también en su propio hogar, una invasión silenciosa. Esta sensación se intensificaba con cada nuevo indicio de que algo no iba bien, y la línea entre la preocupación y la necesidad de actuar se volvía cada vez más difusa en su mente. Los indicios comenzaron a multiplicarse y a ser menos sutiles. Las visitas de Carmen a la casa de su madre se hicieron más frecuentes, pero no necesariamente más amables. Don Ramón notó que, a menudo, los comestibles que Carmen dejaba eran básicos, casi insuficientes, y que doña Elena, en su soledad, a veces revolvía en su buzón de forma ansiosa, como si esperara algo más que cartas. Un atardecer, mientras regaba sus macetas, presenció una escena que le marcó. Doña Elena estaba en el jardín, intentando mover una pesada maceta. Tropezó levemente, y aunque no cayó, dejó escapar un pequeño quejido. Carmen, que salía de casa con prisa, la vio. En lugar de auxiliarla, se detuvo, exhaló con exasperación y dijo con una frialdad cortante: «Madre, ¿es que no puede hacer nada sin estorbar? Deje eso, ya lo haré yo cuando tenga tiempo». Luego, sin esperar respuesta, se subió a su coche y se marchó, dejando a doña Elena inmóvil, con la mirada perdida en la tierra. Don Ramón sintió un escalofrío. Aquella indiferencia, más cruel que cualquier grito, le dejó una amarga sensación en la boca. No era solo la falta de ayuda, era la negación de la dignidad. La anciana se quedó allí un buen rato,
sus hombros caídos, el reflejo del sol poniente en sus ojos ya sin brillo. La imagen se le grabó a don Ramón, quien empezó a cuestionarse los límites de su discreción. Sabía que debía haber un punto en el que la mera observación se transformase en algo más. La inquietud de don Ramón se transformó en una vigilancia silenciosa, casi un deber autoimpuesto. Los sonidos de la casa vecina, antes meros ruidos de fondo, ahora eran interpretados, analizados. Los portazos, las voces elevadas, los silencios tensos. Se dio cuenta de que doña Elena salía cada vez menos, y cuando lo hacía, era siempre bajo la supervisión de Carmen o con una urgencia que no encajaba con el ritmo pausado de su edad. Un día, vio a la anciana asomarse por la ventana, con una expresión de anhelo. Levantó la mano tímidamente, como si quisiera saludar a alguien invisible, pero enseguida la retiró, como si recordara una prohibición. La soledad que irradiaba doña Elena era palpable, un manto denso que la cubría. Don Ramón recordó a su propia madre, los últimos años de su vida llenos de cariño y atenciones. La comparación le oprimía el pecho. ¿Cómo podía una hija tratar así a su propia madre? Se esforzaba por encontrar una justificación, por entender a Carmen. Quizás el estrés del trabajo, los problemas económicos, la carga del cuidado, pero nada de eso justificaba la frialdad, el menosprecio. El maltrato no siempre era físico. A menudo, la herida más profunda se labraba en el espíritu, en la anulación de la persona. Don Ramón sentía como una barrera invisible, construida por años de prudencia, empezaba a desmoronarse dentro de él. La idea de intervenir, de romper su código de no intromisión, ya no era una posibilidad lejana, sino una necesidad que se gestaba lentamente. La evolución de la situación era, para don Ramón, un lento pero inexorable deslizamiento hacia algo insostenible. Lo que antes eran atisbos, ahora eran patrones. Carmen llegaba a la casa con una energía que a menudo se traducía en exigencias. «Madre, ¿ha tomado sus pastillas? Le he dicho 1000 veces que es importante». Pero el tono no era de preocupación, sino de fastidio. Las comidas de doña Elena se servían a horas fijas, sin flexibilidad, casi como un horario carcelario. Un mediodía, don Ramón escuchó un ruido sordo. Poco después, Carmen salió de la casa con un semblante furioso, llevando una bandeja vacía. Murmuraba algo sobre vasos rotos y despistada. La anciana no salió. Don Ramón se sintió impotente. El velo de la privacidad era una fortaleza infranqueable, pero el dolor ajeno se filtraba por las rendijas, saturando el ambiente. Él sabía que había gente que prefería no ver, no oír, para no tener que actuar. Él mismo lo había practicado toda su vida. Pero la imagen de doña Elena, la dignidad de su edad siendo erosionada día tras día, le carcomía la conciencia. Ya no eran solo meros ruidos o gestos. Era la esencia de una persona siendo disminuida. La necesidad de interceder por alguien tan vulnerable se arraigaba en su interior como un viejo árbol, cuyas raíces se aferraban a la tierra. No podía simplemente dejar que la ola de indiferencia se llevara consigo la luz de doña Elena. La tensión en el aire de las flores era casi palpable para don Ramón, aunque para los demás vecinos, la vida de doña Elena y Carmen seguía siendo una incógnita detrás de unos muros bien cuidados. Pero él, en su puesto de observación silenciosa, era testigo privilegiado de un drama que se cocinaba a fuego lento. Las discusiones entre madre e hija, antes esporádicas, se volvieron más frecuentes y más intensas, aunque casi siempre se mantenían a un nivel audible solo para él, gracias a la proximidad y a su oído agudizado por la soledad. Los argumentos eran triviales: el volumen de la televisión, la colocación de un cojín, el momento de salir al jardín. Pero la voz de Carmen, aunque nunca explosiva, se cargaba de una frialdad y una superioridad que hacían temblar a don Ramón. Era la voz de alguien que controla, que menosprecia, que ha tomado el poder total sobre la vida de otra persona. Doña Elena, por su parte, se retraía cada vez más. Su andar se volvía más inseguro, su mirada más baja. Parecía encogerse con cada palabra hiriente, como si su espíritu se desvaneciera lentamente. La observaba a veces en el jardín, sentada sola en un banco, con la espalda encorvada, y don Ramón sentía un nudo en la garganta.
¿Por qué nadie más lo notaba? ¿O es que nadie quería verlo? La pregunta le martilleaba la mente, añadiendo una capa de culpa a su creciente preocupación. La vida de don Ramón, antes tranquila y predecible, se había vuelto un ejercicio constante de percepción y angustia. Cada sonido de la casa de al lado era una punzada. Los silencios eran aún peores, pues imaginaba el vacío y la soledad de doña Elena. La hija, Carmen, mostraba una cara impecable al mundo exterior, siempre bien vestida, con una sonrisa amable para los vecinos casuales, haciendo compras con un aire de eficiencia. Pero don Ramón veía la otra cara de la moneda, la que se mostraba a puerta cerrada. Recordaba el día en que vio a doña Elena intentar ir sola a la tienda de la esquina. Apenas dio unos pasos antes de que Carmen apareciera de repente, casi materializándose de la nada, y la detuviera con un agarre firme en el brazo. «Madre, ¿a dónde va? Le he dicho que no salga sola. Es peligroso, se puede caer. Vuelva a casa». El tono era de preocupación, sí, pero la acción era de control absoluto. La anciana se dejó llevar, su espalda un poco más encorvada. Don Ramón se preguntó si esa preocupación era genuina o una excusa para mantener a doña Elena aislada, bajo su control. Empezaba a sospechar que Carmen no solo descuidaba a su madre, sino que la estaba privando de su autonomía, de su capacidad de decidir por sí misma. Era un tipo de maltrato sutil, insidioso, pero no por ello menos destructivo. Se sentía atrapado en la encrucijada entre su conciencia y el respeto por la privacidad ajena, una lucha interna que cada día se hacía más fuerte. La soledad de doña Elena era un espectáculo desgarrador para los ojos de don Ramón. Pasaba horas en el jardín, a menudo en el mismo banco, mirando al vacío, como si esperara a alguien o algo que nunca llegaba. Sus ojos, antes chispeantes, ahora reflejaban una profunda tristeza, una resignación que a don Ramón le partía el alma. Carmen, por su parte, parecía ajena a todo ello. Sus idas y venidas eran constantes, siempre ocupada, siempre con prisa. Las pocas veces que se le veía interactuar con su madre, era para dar instrucciones o para reprocharle algo. «Madre, ¿ha olvidado otra vez dónde dejó las gafas?» O «No he podido pagar la factura del agua porque usted no me dio el dinero a tiempo». Las palabras eran dardos que se clavaban lentamente en el espíritu de la anciana. Don Ramón se preguntaba qué había pasado con aquella hija que un día, seguramente, la madre había criado con amor. ¿Cómo se transformaba el amor filial en esta gélida relación de poder y desprecio? No lograba entenderlo. El barrio, con sus rutinas y sus secretos, seguía su curso, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba en la casa de al lado. Pero para don Ramón, ese drama se había convertido en el centro de su propia existencia, eclipsando sus propios placeres sencillos. La pregunta de si debía o no intervenir se había convertido en una obsesión, una carga pesada que lo acompañaba día y noche. Los detalles, antes insignificantes, ahora cobraban un peso abrumador. Don Ramón notó que la ropa de doña Elena, aunque limpia, siempre parecía un poco holgada, como si hubiera perdido peso. Sus movimientos se volvían más lentos, más vacilantes. Incluso su voz, cuando se atrevía a hablar con Carmen, era apenas un hilo, casi inaudible. Un atardecer de otoño, mientras don Ramón tomaba el fresco, escuchó una conversación más elevada de lo habitual. Carmen regañaba a su madre por un plato roto, acusándola de descuido y torpeza. «Es que no pone atención. Cree que el dinero crece en los árboles. Madre, es una irresponsabilidad». La voz de doña Elena, por primera vez en mucho tiempo, se alzó un poco, con un matiz de desesperación. «Pero hija, fue un accidente. Por favor». Su voz se quebró. Carmen respondió con un silencio cortante, seguido de un golpe seco, quizás de una puerta. La anciana no volvió a hablar. Don Ramón sintió una ira fría recorrer sus venas. No era solo el maltrato físico, era la humillación, la constante erosión de la autoestima. La idea de que una persona mayor, que había vivido toda una vida, fuera tratada con tan poco respeto, le parecía una aberración. Se preguntó cuántas personas más sufrirían en silencio, invisibles para el mundo.
Esta revelación intensificó su convicción de que el silencio, en estos casos, no era discreción, sino complicidad. La rutina de don Ramón se había transformado en una misión solitaria. Sus mañanas, tardes y noches estaban teñidas por la angustia de doña Elena. Había intentado hablar con algunos vecinos de confianza, sutilmente, para ver si ellos también habían notado algo, si compartían su preocupación. Pero la respuesta siempre era la misma. Son cosas de familia. Carmen es muy dedicada, se ocupa de su madre. Las personas mayores a veces son difíciles. La indiferencia o la ceguera voluntaria de los demás le dolía casi tanto como el propio maltrato. Se sentía solo en esta batalla invisible. Un día, vio a doña Elena, con dificultad, intentar levantar una bolsa de la compra que Carmen había dejado en la puerta. Se le cayó y las pocas cosas que había dentro rodaron por el suelo. Carmen, que estaba saliendo en ese momento, la miró con fastidio. «Madre, por favor, qué desastre. ¿No puede tener más cuidado?» No se agachó a ayudarla. Fue don Ramón quien, con una excusa, se acercó y, fingiendo buscar algo, ayudó a la anciana a recoger los objetos, intercambiando una mirada de dolor y gratitud. Esa mirada, fugaz y llena de desamparo, fue la gota que colmó el vaso para don Ramón. Ya no era una cuestión de si debía actuar, sino de cuándo y cómo. Sabía que su propia paz dependía de la paz de doña Elena y que el miedo a equivocarse no podía ser más grande que el peso de la injusticia. La creciente sensación de impotencia era una carga pesada para don Ramón. Había observado durante meses, recopilado fragmentos de conversaciones, presenciado gestos de desprecio y, sin embargo, la situación de doña Elena no mejoraba. Al contrario, parecía empeorar con cada día que pasaba. La anciana se había convertido en una sombra de lo que fue. Sus ojos ya no miraban con esperanza, sino con una resignación profunda. Carmen, por su parte, mantenía una fachada de hija abnegada para el resto del mundo. Pero don Ramón sabía la verdad que se escondía tras esa cortina de apariencias. Un mediodía, mientras trabajaba en su jardín, don Ramón escuchó la voz de Carmen, más alta de lo normal, a través de la ventana abierta. «Madre, no me haga perder la paciencia. Le he dicho que ese dinero es para mis gastos, no para sus caprichos. ¿Es que no entiende?» Las palabras resonaron en el aire, frías y crueles, dejando a don Ramón helado. ¿Caprichos? ¿Qué caprichos podía tener una anciana que apenas salía de casa? Era evidente que Carmen no solo le negaba la autonomía, sino también la dignidad económica, administrando la pensión de su madre como si fuera un fondo personal. Esta revelación encendió una nueva chispa de indignación en don Ramón. Ya no era solo maltrato emocional, era también una explotación, una forma de control que lo llenaba de rabia. El problema era que el miedo a las represalias, a las complicaciones legales, a la propia Carmen, aún lo paralizaba. Los días se sucedían, y don Ramón sentía cómo la inacción lo consumía. Cada mañana, al ver la casa de doña Elena, un sentimiento de culpa le apretaba el pecho. ¿Hasta cuándo permitiría que esto continuara? Las conversaciones en la calle con otros vecinos, hablando del tiempo o de las obras del ayuntamiento, le parecían banales, irreales, frente al drama silencioso que se desarrollaba a pocos metros de él. La fachada de normalidad que Carmen construía era cada vez más elaborada. Se la veía salir con bolsas de la compra llenas, dando la impresión de que su madre tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, don Ramón sabía que muchos de esos alimentos eran para la propia Carmen y su familia, que a menudo pernoctaban en la casa de doña Elena los fines de semana. Las risas de los nietos, los aromas de las comidas familiares, contrastaban dolorosamente con la imagen de doña Elena sentada en un rincón, apenas participando, como una pieza de mobiliario más. En esas ocasiones, la anciana parecía aún más pequeña, más invisible. Don Ramón observaba esta dinámica con un creciente malestar. No era solo la negligencia o el control, era también la forma en que la familia de Carmen se aprovechaba de la situación, de la casa, de la pensión de doña Elena, mientras la propia matriarca vivía en una especie de exilio interno. Era un abuso que se extendía, sutil y descarado a la vez. La complejidad de la situación de doña Elena se hacía cada vez más evidente para don Ramón. No era solo una cuestión de una hija desconsiderada,
Era un entramado de dependencia, manipulación y una abrumadora soledad. Doña Elena, a pesar del trato, nunca expresaba una queja explícita, al menos no que él escuchara. Siempre justificaba, con sus silencios o sus pocas palabras, las acciones de su hija. Carmen tiene mucho trabajo, está muy estresada, o ya no sirvo para nada, es normal que se impaciente. Esta autojustificación de la víctima, esta interiorización del maltrato, era una de las cosas que más perturbaban a don Ramón. Entendía que el miedo, la vergüenza y el amor maternal, retorcido por la situación, podían atar a doña Elena a su hija de una forma casi inquebrantable. Carmen, por su parte, tenía una habilidad asombrosa para proyectar una imagen de preocupación y diligencia. Había llegado a verla hablar por teléfono, con una voz llena de falsa angustia, sobre la difícil situación de su madre y la carga que suponía para ella. Era una maestra de la doble cara, una Jekyll y Hyde doméstica. Don Ramón se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con el maltrato, sino con una red de apariencias y negaciones que hacía muy difícil cualquier intervención. ¿Cómo se destapa una verdad tan oculta, tan camuflada por la convención y el silencio de un barrio? La lucha interna de don Ramón era constante. Una parte de él le decía que se mantuviera al margen, que no era su problema, que meterse en asuntos familiares traería solo problemas. La otra, la más fuerte, le clamaba que no podía seguir siendo un mero espectador. El peso de la conciencia era abrumador. Una noche no pudo dormir. La imagen de doña Elena, con esa mirada perdida, le venía una y otra vez. Se levantó, fue a la cocina y se preparó un té. Mientras el agua hervía, miró por la ventana hacia la casa de al lado. Todo estaba oscuro, silencioso, pero él sabía que detrás de esa oscuridad se escondía una realidad dolorosa. Pensó en su propia vida, en los valores que siempre había defendido: la justicia, el respeto, la dignidad. ¿De qué servían si no los aplicaba cuando alguien los necesitaba? El miedo a las consecuencias se tambaleaba frente a la certeza moral de que lo correcto era actuar. No sabía cómo, ni qué forma tomaría su intervención, pero la decisión de no callar más ya estaba firmemente plantada en su corazón. Sentía que si no lo hacía, traicionaría no solo a doña Elena, sino a sí mismo. No sería fácil, lo sabía, pero la alternativa de seguir viviendo con esa culpa era aún más insoportable. El conflicto no era solo la injusticia evidente, sino también el dilema moral que atenazaba a don Ramón. Sabía que al intervenir, rompería una barrera social invisible, esa que dicta que los asuntos de familia se resuelven a puerta cerrada. Enfrentaría la ira de Carmen, la posible negación de doña Elena y el escepticismo de los vecinos. Pero el recuerdo de esa mirada de desamparo, de los susurros de dolor, de la dignidad erosionada, pesaba más que cualquier temor. La motivación de Carmen, por lo que don Ramón había podido discernir, parecía ser una mezcla de resentimiento, conveniencia económica y quizás una incapacidad personal para lidiar con el envejecimiento de su madre. La veía agotada, pero su agotamiento no justificaba el trato. Se había vuelto una observadora fría y calculadora de la situación, y eso le generaba una repugnancia profunda. Don Ramón era un hombre de principios sencillos pero firmes. Creía en la bondad inherente del ser humano, y lo que presenciaba en la casa de al lado era una negación de esa bondad. Sabía que la intervención no sería una solución mágica, que los problemas arraigados no desaparecen de la noche a la mañana, pero sentía que el primer paso, el más difícil, era el de romper el silencio. El silencio es el mayor aliado del abusador, y él no quería ser parte de ello. Don Ramón se puso manos a la obra con una meticulosidad digna de su edad y experiencia. No se trataba de una confrontación impulsiva, sino de una intervención pensada. Empezó a documentar discretamente sus observaciones: fechas, horas, fragmentos de conversaciones, descripciones de la apariencia de doña Elena. No era un espía, sino un testigo que se negaba a olvidar. Había investigado discretamente sobre los recursos disponibles para personas mayores, para casos de maltrato o abandono. Descubrió que existían servicios sociales y asociaciones que ofrecían ayuda y asesoramiento. La burocracia, pensó, era un laberinto,
pero estaba dispuesto a recorrerlo si era por doña Elena. Su mente, habituada a la resolución de problemas en su vida profesional pasada, se enfocó en esta nueva misión. Se dio cuenta de que su intervención no podía ser un ataque directo a Carmen, sino un grito de auxilio por doña Elena, buscando proteger a la víctima y no necesariamente castigar a la agresora, al menos en primera instancia. Su objetivo era la seguridad y el bienestar de la anciana, y para ello era crucial actuar con inteligencia y estrategia. Ya no se trataba de su paz personal, sino de la posibilidad de devolverle la paz a alguien que la había perdido hace tiempo. Este compromiso lo llenaba de una fuerza renovada, un propósito. La complejidad humana de la situación se manifestaba también en la propia doña Elena. A veces, al cruzar miradas con don Ramón, él percibía una chispa de súplica, de reconocimiento de su dolor. Pero otras veces, la anciana se mostraba evasiva, incluso un poco asustada, como si temiera las consecuencias de cualquier señal de auxilio. Esta ambivalencia era un obstáculo más para don Ramón. Entendía que la dependencia, tanto emocional como material, la hacía prisionera de su hija. Carmen había tejido una red de control que hacía que doña Elena se sintiera incapaz de vivir sin ella, incluso si esa vida era de maltrato. Don Ramón sabía que su intervención no solo debía lidiar con Carmen, sino también con la propia negación o resignación de doña Elena. No sería tan sencillo como salvarla. Sería un proceso delicado para restaurar su autoestima y su voluntad. Recordó una frase que una vez escuchó: la verdadera fortaleza no reside en evitar la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Y doña Elena, en su fragilidad, llevaba años bailando bajo una lluvia ácida. La reflexión lo impulsó a ser aún más paciente, a buscar el momento y la forma correctos para ofrecerle un paraguas, sin imponerle su ayuda, sino dándole la opción de tomarla. La tarea parecía titánica, pero no imposible. El día en que don Ramón decidió cruzar el umbral del silencio, llegó de forma inesperada. Una tarde, escuchó a Carmen gritar a su madre con una furia contenida: «¡Es que no puede ser! ¡Ha vuelto a ensuciar la ropa! ¿Qué le pasa, madre? ¡Estoy harta!». El llanto de doña Elena, un gemido ahogado y desgarrador, se coló por las paredes hasta el salón de don Ramón. Era un llanto de impotencia total, de vergüenza, de dolor acumulado. En ese instante, don Ramón sintió que el tiempo se detenía. El miedo desapareció, reemplazado por una indignación visceral y una clara convicción. Ya no podía seguir siendo el vecino que solo mira. La vida de doña Elena estaba en juego. Su dignidad se desmoronaba ante sus ojos. Se levantó de su sillón, su corazón latía con fuerza, pero sus movimientos eran decididos. Sabía que era el momento de actuar, de hacer lo que fuera necesario, sin importar las consecuencias personales. El conflicto interno se había resuelto. El dilema moral había encontrado su camino. Ya no había vuelta atrás. La pasividad se había terminado. Esta vez, el silencio sería roto, no por el sufrimiento, sino por la voz de alguien que se negó a ser cómplice. El primer paso de don Ramón fue hacia el teléfono. Con las manos un poco temblorosas, marcó el número de los servicios sociales. Explicó la situación con una calma sorprendente, narrando los hechos que había presenciado durante meses, los patrones de maltrato emocional, el aislamiento, la negligencia. No exageró. Simplemente expuso la verdad desnuda de sus observaciones. La persona al otro lado de la línea escuchó atentamente, haciendo preguntas pertinentes, y le aseguró que se tomarían medidas. Don Ramón sintió un alivio fugaz, pero sabía que esto era solo el principio. La verdadera prueba vendría ahora. Posteriormente, y sabiendo que su testimonio necesitaría respaldo, contactó a una asociación local de protección a mayores, a la que también había investigado. Allí encontró apoyo, comprensión y consejos prácticos sobre cómo proceder. La soledad de su lucha se diluyó ligeramente al sentirse respaldado por profesionales y voluntarios que entendían la complejidad de estos casos. Sabía que la resolución no sería inmediata ni sencilla, que Carmen no cedería fácilmente. Pero la semilla de la intervención ya estaba plantada, y con ella la esperanza de que doña Elena pudiera por fin encontrar un refugio de paz. La lucha por la dignidad de la anciana había comenzado oficialmente, y don Ramón se sentía
por primera vez en mucho tiempo, en el lugar correcto. El conflicto se materializó poco después. Los servicios sociales iniciaron su investigación y la presencia de trabajadores sociales en la casa de doña Elena fue un shock para Carmen. Su fachada se resquebrajó al instante. Al principio, intentó negarlo todo, argumentando que su madre era mayor y confundida, que ella era una hija dedicada y preocupada. Pero la acumulación de evidencias, los testimonios discretos recabados y la propia observación de la situación de doña Elena por parte de los profesionales comenzaron a cerrar el cerco. Carmen se enfrentó a don Ramón en el jardín con una furia mal contenida. «Usted, viejo entrometido, ¿qué le ha dicho? Esto no es de su incumbencia, se va a arrepentir de esto». Don Ramón, aunque sentía una punzada de miedo, se mantuvo firme. La miró a los ojos y le dijo con voz tranquila pero firme: «Señora Carmen, la dignidad de doña Elena es incumbencia de todos». No podía seguir callando ante lo que veía. Los días se convirtieron en un tormento silencioso para Ricardo. La escena de Laura levantando la voz, los pequeños empujones, las palabras hirientes se habían vuelto más frecuentes, más audibles. Observaba desde su ventana cómo la luz en los ojos de doña Elena se atenuaba un poco más cada tarde. Ella, una mujer que siempre había irradiado una serenidad inquebrantable, ahora caminaba con una lentitud que no era solo física, sino del espíritu, como si cada paso le pesara el doble. Había un temblor casi imperceptible en sus manos al regar las flores, una mirada perdida hacia el horizonte que denotaba una profunda tristeza. Una vez, vio a Laura arrancar un álbum de fotos de las manos de su madre con una brusquedad innecesaria, provocando que las fotos se desparramaran por el suelo. Doña Elena se encogió sin protestar y Ricardo sintió un nudo en el estómago que le impedía respirar. ¿Cómo podía alguien tratar así a su propia madre, a quien le dio la vida, la misma que con tanto amor había cuidado de su hija en cada etapa de su existencia? La imagen de doña Elena agachándose con dificultad, recogiendo las fotos esparcidas mientras Laura simplemente entraba a la casa con un portazo, se grabó a fuego en su mente. Era la señal innegable de que la situación no solo no mejoraba, sino que se precipitaba hacia un abismo. Ricardo sabía que el tiempo para la observación había terminado. Era el momento de la acción, de dejar de ser solo un testigo. Esa noche, Ricardo no durmió. Repasó una y otra vez las escenas que había presenciado, los gritos, los gestos, el silencio resignado de doña Elena. La imagen de las fotos en el suelo, de esa dignidad pisoteada, era el último empujón que necesitaba. Al día siguiente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y las manos algo sudorosas, esperó a Laura a la salida de su casa. La vio cerrar la puerta con prisa, como solía hacer cada mañana. «Laura, ¿podemos hablar un momento?», dijo Ricardo, su voz firme a pesar de la inquietud. Laura se giró, sorprendida y algo molesta por la interrupción. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, una señal clara de que no le agradaba ser abordada. «¿Sí, Ricardo?» «Voy con prisa», respondió ella, cruzándose de brazos, una postura defensiva que no pasó desapercibida para él. Ricardo tomó una respiración profunda. «Es sobre tu madre, doña Elena. La he visto y estoy preocupado. Sé lo que está pasando, Laura. He sido testigo de algunas cosas», dijo, eligiendo las palabras con cuidado, intentando evitar una confrontación directa, pero dejando claro que no era una suposición. El rostro de Laura se contorsionó, primero con incredulidad, luego con una mezcla de ira y vergüenza. «¿Y qué cree usted que está pasando, vecino? ¿Que soy una mala hija? Usted no sabe nada de nuestras vidas», espetó ella, con la voz subiendo de tono, atrayendo la atención de un par de vecinos que pasaban por la calle. Laura, con la mirada encendida, se lanzó a una defensa vehemente, una avalancha de justificaciones y recriminaciones. «Usted no tiene idea de lo difícil que es cuidar de una persona mayor. Mi madre es demandante, se olvida de las cosas, a veces no quiere tomar sus medicamentos. ¿Cree que es fácil? Yo tengo mi propia vida, mi trabajo, mis problemas», exclamó, gesticulando con rabia. Su voz resonaba en la tranquila calle,
atrayendo más miradas curiosas. Ricardo la escuchó con paciencia, sin interrumpirla, observando la máscara de frustración y agotamiento que se dibujaba en su rostro. Comprendía que, para Laura, esta era su realidad, una carga pesada que quizás no sabía cómo manejar. No era una villana de película, sino una persona desbordada, atrapada en un ciclo de resentimiento y desesperación. Pero esa complejidad humana no justificaba el dolor que infligía a su madre. Entiendo que es una situación difícil, Laura, y no estoy aquí para juzgarte, pero hay formas de manejarlo. Hay recursos, hay ayuda. Lo que no se puede es lastimar a quien te dio la vida, ni física ni emocionalmente, respondió Ricardo con calma, manteniendo la voz baja para no avivar más el fuego, pero con una firmeza inquebrantable. Laura se quedó en silencio por un instante, su ira contenida, pero sus ojos seguían desafiantes. Era evidente que no estaba dispuesta a reconocer la verdad, al menos no en ese momento. El silencio entre ellos se hizo denso, cargado de la tensión de la verdad no dicha. Laura bajó la mirada, el rubor de su vergüenza y su rabia tiñendo sus mejillas. No hay nada que hablar, Ricardo. No se meta en asuntos que no le incumben, murmuró finalmente, su voz ahora más baja, casi un silbido, antes de girarse abruptamente y alejarse a paso rápido, dejándolo solo en la acera. Ricardo sintió una mezcla de decepción y determinación. Sabía que esta primera confrontación no sería la última y que Laura no cedería fácilmente. Sin embargo, su instinto le decía que había logrado sembrar una semilla de inquietud en ella, una pequeña grieta en su muro defensivo. No obstante, la verdadera prueba de la situación no residía en la reacción de Laura, sino en el bienestar de doña Elena. Él necesitaba hablar con ella, asegurarse de que no estaba sola, de que sentía que tenía un apoyo. Esa misma tarde, bajo el pretexto de entregarle unas hierbas aromáticas que había cultivado en su jardín, Ricardo llamó a la puerta de doña Elena. Cuando ella abrió, su mirada cansada encontró la de Ricardo, y por un instante vio un destello de algo que no era solo tristeza, sino una vulnerabilidad profunda, casi como una súplica silenciosa, esperando ser escuchada por fin. Doña Elena lo invitó a pasar con una sonrisa débil, apenas un atisbo de la alegría que una vez la caracterizó. La casa, aunque impecable, se sentía fría, deshabitada, a pesar de que ella estaba allí. Ricardo le ofreció las hierbas y después de los habituales intercambios sobre el clima y el jardín, fue directo al grano, con la mayor delicadeza posible. Doña Elena, perdone mi atrevimiento, pero ¿está usted bien? La he visto un poco decaída últimamente, preguntó, su voz cargada de una genuina preocupación. La abuela le miró a los ojos, y por un momento, un silencio abrumador llenó la sala. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como si las palabras se atascaran en su garganta. Finalmente, con un temblor en la voz que intentó disimular, pero que era innegable, susurró: «Las cosas son difíciles, Ricardo. Laura, ella está muy estresada. El mundo de hoy es muy exigente». Era una evasión, una defensa instintiva hacia su hija, pero Ricardo notó el brillo en sus ojos, la forma en que sus manos se apretaban sobre su regazo. «Entiendo que las personas tienen sus cargas, pero nadie merece ser tratado con desprecio, doña Elena. La dignidad es un derecho, no un privilegio», insistió Ricardo suavemente, tocando su mano con delicadeza. Entonces, la barrera se rompió. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de doña Elena, seguida de otra. A veces, solo deseo que pare. El cansancio, las palabras. Duele, Ricardo. Duele más que cualquier golpe, confesó, y su voz, apenas un suspiro, reveló la profundidad de su dolor, una verdad que había guardado celosamente por demasiado tiempo. La confesión de doña Elena fue un golpe para Ricardo, pero también una confirmación. La verdad, aunque dolorosa, era ahora innegable. La abuela, con lágrimas en los ojos, le contó fragmentos de su día a día. Las recriminaciones por cosas triviales, la indiferencia ante sus necesidades, la soledad opresiva. «Es como si no importara», dijo, «como si solo fuera una carga». Ricardo sintió una profunda tristeza y una oleada de indignación.
Era inaceptable que una persona mayor, tan dulce y vulnerable, sufriera en silencio. No había duda. La intervención era ahora una necesidad imperante, no una opción. Decir que la justicia se haría a la manera de Laura, esperando que ella cambiara por sí sola, era engañarse. El ciclo de abuso continuaría si nadie tomaba una postura firme. Ricardo se secó una lágrima furtiva que también se le escapó. Doña Elena, usted no está sola. Esto tiene que parar. Yo estoy aquí y vamos a buscar ayuda, ¿de acuerdo? No tiene que soportar esto, le aseguró, apretando su mano con firmeza. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo vio un atisbo de esperanza en sus ojos. Él sabía que el camino sería difícil, lleno de trámites y confrontaciones, pero el valor de doña Elena al hablar era el primer y más importante paso. La siguiente fase implicaba buscar el apoyo adecuado, la protección que ella merecía, y eso significaba involucrar a profesionales que pudieran ofrecer soluciones reales, un refugio seguro para su espíritu maltratado. La decisión de buscar ayuda externa no fue fácil. Ricardo sabía que implicaba un proceso burocrático, lento y a menudo frustrante. Sin embargo, la imagen de doña Elena, tan frágil y dolida, le dio la fuerza necesaria. Esa misma tarde, después de prometerle a doña Elena que no la dejaría sola, comenzó a investigar. Buscó números de servicios sociales, organizaciones de apoyo a personas mayores y abogados especializados en derechos de ancianos. La cantidad de información era abrumadora, pero él se mantuvo firme. Contactó con el Centro de Servicios Sociales local, explicó la situación y concertó una cita. La trabajadora social, una mujer de voz amable pero firme, escuchó atentamente su relato, tomando notas meticulosas. «Es una situación delicada, Ricardo», le dijo. «Necesitamos pruebas y, sobre todo, la voluntad de doña Elena para dar el paso». Ricardo entendió que su testimonio era fundamental, pero la voz de la víctima era la más poderosa. También contactó a otros familiares lejanos de doña Elena que vivían en otra provincia, hermanos y sobrinos que quizás no estaban al tanto de la situación y que podrían ofrecer apoyo emocional o incluso un hogar temporal. Los hilos de una red de apoyo comenzaban a tejerse, lenta pero seguramente, alrededor de doña Elena, un manto de protección que buscaba envolverla y sacarla de la sombra de la injusticia. La intervención de los servicios sociales fue discreta al principio, una visita aparentemente rutinaria para evaluar el bienestar de doña Elena. Laura no sospechó nada, o al menos no mostró indicio de ello. Sin embargo, la presencia de una profesional externa fue un catalizador. Doña Elena, con el apoyo silencioso de Ricardo y la promesa de seguridad, encontró la fuerza para relatar su calvario. No fue un acto de acusación, sino de pura supervivencia. Sus palabras, dichas con voz temblorosa pero con una claridad dolorosa, pintaron un cuadro desolador de negligencia emocional y maltrato. La trabajadora social actuó con rapidez y profesionalidad. La situación era insostenible y se determinó que doña Elena no podía seguir viviendo en ese ambiente. La resolución fue tan honesta como dolorosa. Laura tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones y doña Elena sería trasladada temporalmente a una residencia de ancianos segura y con atención especializada, mientras se exploraban opciones de convivencia con otros familiares o se diseñaba un plan a largo plazo. El día en que doña Elena se despidió de su hogar fue agridulce. Abrazó a Ricardo con fuerza, susurrando un «gracias» que contenía la gratitud de años de silencio. Ricardo la vio marcharse en el coche de los servicios sociales, llevando consigo solo una pequeña maleta, pero con la esperanza de un nuevo comienzo en sus ojos, dejando atrás las paredes de su casa, ahora silenciosas, que habían sido testigos de tanta pena. La casa, el escenario de su sufrimiento, ahora estaba vacía de su presencia, pero cargada de la memoria de lo vivido y de la promesa de un futuro diferente. El vacío dejado por doña Elena en la casa de al lado era palpable. Para Laura, la confrontación final y la posterior acción de los servicios sociales fue un shock. Su reacción inicial fue de furia, seguida de una profunda negación. Acusó a Ricardo de inmiscuirse, de destruir su familia, pero a medida que los días pasaban y la casa se sentía cada vez más grande y vacía,
el silencio comenzó a hablarle. El eco de sus propias palabras, el recuerdo de sus gestos, la ausencia de la figura de su madre, se convirtieron en un tormento silencioso. La confrontación con la realidad fue brutal y necesaria. Los servicios sociales le ofrecieron apoyo psicológico, no como un castigo, sino como una vía para entender y sanar sus propios traumas, las raíces de su comportamiento. No fue un cambio instantáneo, ni una epifanía hollywoodense. Fue un proceso lento, doloroso y lleno de resistencia. Para Ricardo, ver a Laura en ese estado era complejo. No había regocijo en su dolor, sino una tristeza por la complejidad de la condición humana. Él sabía que Laura tenía un largo camino por delante, un camino de autodescubrimiento y quizás de redención. La situación de doña Elena, sin embargo, era la prioridad. Los primeros días en la residencia fueron de adaptación, de cautela, de miedo a volver a ser herida. Pero poco a poco, la ternura del personal, la compañía de otras personas mayores y la ausencia de la atención constante comenzaron a obrar su magia. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. En la residencia, doña Elena comenzó a florecer de nuevo. Las arrugas en su rostro seguían ahí, marcadas por el paso del tiempo y las batallas de la vida, pero ahora se suavizaban con sonrisas genuinas. Sus ojos, antes velados por la tristeza, recuperaron un brillo, una chispa de vitalidad. Participaba en las actividades, compartía historias con sus nuevas amigas e incluso volvió a regar algunas macetas en el jardín de la residencia con una renovada alegría. Ricardo la visitaba regularmente, llevando pequeñas plantas o sus dulces favoritos. Cada visita era un testimonio del poder de la intervención oportuna. Doña Elena ya no hablaba con miedo, sino con la tranquilidad de quien ha encontrado un puerto seguro. Es como volver a respirar, Ricardo, como si una carga pesada se hubiera ido de mis hombros, le confesó un día mientras tomaban el sol en el patio. La verdadera sanación era un proceso lento, pero los signos eran inconfundibles. Su apetito había mejorado, dormía mejor, y sus manos ya no temblaban con la misma intensidad. Había recuperado una parte de sí misma que creyó perdida para siempre. Este era el tipo de resolución honesta que la vida real ofrecía. No una reconciliación forzada con su hija, al menos no aún, sino la paz y la dignidad para la víctima. La injusticia se había enfrentado y la esperanza había triunfado, demostrando que a veces el mayor acto de amor es buscar un entorno seguro y feliz para aquellos que amamos, incluso si eso significa cambiar su mundo por completo. Mientras doña Elena encontraba la paz, Laura se enfrentaba a su propio viaje de redención. Fue un camino arduo, lleno de espejos que reflejaban verdades incómodas. Las sesiones con la psicóloga no eran fáciles. Remover el pasado, entender las frustraciones y las expectativas no cumplidas que la habían llevado a maltratar a su madre, era doloroso. Se dio cuenta de que su ira no era solo por la carga de cuidar a una anciana, sino un eco de sus propias heridas, de una infancia donde quizás no se sintió lo suficientemente valorada. No fue una conversión repentina, sino un trabajo constante de introspección. Empezó a entender que el amor y el respeto son actos conscientes, no reacciones automáticas. Ricardo, a la distancia, observaba el cambio. No buscaba un perdón inmediato o una reconciliación forzada entre madre e hija. Sabía que eso tomaría tiempo, si es que alguna vez sucedía. Lo importante era que Laura estaba haciendo el trabajo, enfrentando sus demonios, buscando ser una persona mejor. Quizás, algún día, estaría lista para pedir perdón de verdad y para construir una relación diferente con su madre. Este no era un final de cuento de hadas, pero era un final esperanzador, un testimonio de que incluso en las situaciones más oscuras, hay espacio para el crecimiento y el cambio si se tiene la voluntad de mirar hacia adentro. Si esta historia te ha resonado, te invito a compartirla, a comentar tus propias experiencias o a simplemente reflexionar sobre la importancia de la empatía en nuestra sociedad, porque cada historia compartida puede ser el inicio de un cambio. La historia de doña Elena y Ricardo se convirtió en el pequeño vecindario en un murmullo de conciencia. No fue una historia de chismes, sino de reflexión. Las conversaciones en las tiendas,
en el parque, giraban en torno a la responsabilidad comunitaria. Si Ricardo no hubiera actuado, ¿qué habría pasado?, se preguntaban los vecinos. La respuesta era desoladora. La injusticia habría continuado, oculta tras las paredes de un hogar. La dignidad de una mujer mayor seguiría siendo pisoteada. El caso de doña Elena abrió los ojos de muchos sobre la vulnerabilidad de las personas mayores y la importancia de no mirar hacia otro lado. Se organizaron pequeñas charlas en el centro cívico sobre cómo detectar señales de maltrato o negligencia en ancianos y sobre los recursos disponibles. La comunidad, antes quizás apática o demasiado inmersa en sus propios asuntos, comenzó a ser un poco más vigilante, un poco más solidaria. Ricardo, sin buscarlo, se convirtió en un faro. Su acto de valentía inspiró a otros a ser más conscientes de su entorno, a extender una mano, a ofrecer una palabra de aliento. Demostró que no es necesario ser un héroe para hacer la diferencia. A veces, solo se necesita ser un buen vecino, alguien dispuesto a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Este cambio sutil en la dinámica del vecindario, esta nueva conciencia, fue quizás el legado más duradero de la dolorosa experiencia de doña Elena. Y si tú, que nos escuchas, alguna vez te has encontrado en una situación similar o conoces a alguien que podría estarlo, no dudes en actuar. Busca ayuda, infórmate. Tu voz puede ser la diferencia. La vida, en su compleja danza de luces y sombras, continúa. Doña Elena, con sus arrugas y su sabiduría, encontró una nueva forma de vivir, un espacio donde su espíritu pudo descansar y sanar. Laura, en su tortuoso camino, comenzó a desmantelar los muros que había construido a su alrededor, buscando una comprensión y una paz que antes le eran ajenas. Y Ricardo, el vecino silencioso que decidió no serlo más, siguió con su vida, pero con una conciencia ampliada, con la certeza de que la verdadera bondad reside en la acción, en la empatía y en la valentía de defender lo correcto. Su historia no es una fábula con un final perfectamente atado, sino una reflexión sobre la condición humana, sobre nuestra capacidad de hacer daño y de sanar, de ignorar y de intervenir. Nos enseña que el silencio puede ser una forma de complicidad y que una sola voz, un solo acto de coraje, puede desatar una ola de cambio que impacta vidas. El envejecimiento es una etapa inevitable y la dignidad es un derecho inalienable, independientemente de la edad o las circunstancias. Que la historia de doña Elena nos inspire a todos a ser más atentos, más compasivos, a extender nuestra mano cuando veamos a alguien que lo necesita. Porque al final, el legado que dejamos no está en lo que tenemos, sino en cómo tratamos a los demás y en la valentía que mostramos para proteger a los más vulnerables. Gracias por habernos acompañado en esta profunda reflexión sobre la injusticia doméstica y la fuerza de la humanidad. Si este relato te ha tocado el alma, te animamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte otras historias que buscan mover conciencias y generar un impacto positivo en nuestro mundo.